Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este que es el sexto encuentro que hemos realizado con las personas que van a ser solucionadoras y también los retantes y padrinos de la IDEATON por la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La semana anterior a esta tuvimos un encuentro que denominamos Semana de Formación Académica, donde además del seminario de lanzamiento que tuvimos el 22 de septiembre, tuvimos seminarios académicos relativos a cada uno de los ejes temáticos de la IDEATON. Esta semana continuamos con la formación de este proceso de co-creación, pero nos vamos a dedicar a webinars o seminarios de formación en innovación abierta. El día de hoy tenemos un webinar dedicado a la identificación y delimitación del problema, que va a estar a cargo de Sergio Andrés Pájaro, un miembro de nuestro equipo, y el jueves de esta misma semana, también de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, tendremos un webinar que denominamos Búsqueda de información clave para estructurar la solución. Este webinar estará a cargo de Caterine Gómez López. En todos los correos de las personas que se han preinscrito como solucionadores y de los retantes y padrinos y de personas que han asistido a nuestros seminarios de formación, debieron recibir los términos de referencia, un documento en PDF que tiene como el detalle de cuáles son los requisitos para poder participar como solucionadores dentro de este proceso. Esta presentación tiene un resumen ejecutivo de esos términos de referencia, pero quienes no los hayan recibido los pueden solicitar al correo electrónico grupoges@udea.edu.co y nosotros les hacemos llegar esos términos de referencia completos. Entonces, para quienes nos acompañan hoy la primera vez, la IDEATON es un espacio de co-creación para el desarrollo de propuestas innovadoras que apuntarán a dar solución a necesidades y problemáticas identificadas en torno a la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. Antes de hacer la apertura del evento, nosotros tuvimos todo un desarrollo y todo un trabajo con expertos metodológicos y expertos en diferentes áreas del sistema para que surgieran diferentes retos de los ejes temáticos que identificamos en torno a la sostenibilidad financiera del sistema. Así, identificamos 4 ejes temáticos con los que hemos trabajado durante todo este proceso. Está la generación de recursos, la gestión eficiente del gasto en salud, mayor eficiencia en la prestación de servicios y el fortalecimiento a la salud pública. En torno a estos 4 ejes temáticos, lo que hicimos fue identificar y plantear 2 retos por eje temático, que son los que ustedes han podido conocer durante la semana de formación académica y a los que se han preinscrito como posibles solucionadores. En el eje temático 1 identificamos 2 retos en torno a 2 temáticas. Inicialmente tenemos la gestión de la información integrada, la gestión del sistema integrado de información financiera y la innovación de nuevas fuentes de financiamiento. Para el eje temático 2, identificamos 2 temas importantes para plantear los retos: la mejora en la gestión del riesgo en salud y la mejora en la gestión del gasto del sistema. En el eje temático 3, mayor eficiencia en la prestación de servicios, tenemos 2 temas importantes por los que planteamos los retos. Está la innovación en modelos de atención y el control del gasto. Y en el eje temático 4, tenemos la gestión territorial en atención primaria en salud APS y la vigilancia en salud pública. Esos son, digamos, que los temas en los que giran o gravitan nuestros retos para esta IDEATON por la sostenibilidad financiera del sistema. Los requisitos para ser solucionadores es estar de acuerdo inicialmente con los términos de referencia que compartimos con ustedes o los que les menciono. Pueden pedirnos o solicitarnos en el correo del GES. Seleccionar él o los retos en los cuales considera el participante o el potencial solucionador tiene conocimiento, experiencia o habilidad para brindar una solución innovadora. Participar en los espacios de formación sincrónicos o asincrónicos. Si bien es cierto que no es obligatorio estar
ni en los seminarios de formación académica, ni en los seminarios de formación en innovación, sí es importante que las personas accedan a las grabaciones y vean más o menos cómo se ha desarrollado todo este proceso. Estar dispuesto a recibir algunas orientaciones durante el proceso de co-creación para que haya un mejoramiento de las ideas planteadas o de esta postulación de ideas. Inscribirse en la plataforma de innovación abierta que va a estar disponible para ustedes finalizando esta semana. Este espacio de innovación abierto es dispuesto por la Universidad de Antioquia y cada uno de ustedes va a poder acceder, postular sus ideas y conocer las ideas que postulan las otras personas. Inscribirse en la plataforma de innovación abierta. Luego de esta inscripción, pues la idea es que ustedes respondan por unos interrogantes que se van a plantear más adelante, se los cuento, en esta etapa de postulación, y también pueden iniciar o estar abiertos para ese proceso de cooperación o co-creación, votando por las ideas que más les guste, retroalimentando ideas de otros participantes y demás. Vamos a conformar algunos equipos de ser necesario, se va a hacer clusterización de equipos, participar en el proceso de perfeccionamiento, que también digamos que es bien importante y es uno de los procesos que más demanda tiempo en este proceso de co-creación, y estructurar una idea o propuesta con algo concreto y un material objetivo. Esta será de forma más detallada y surge luego del proceso de perfeccionamiento. Entonces, en el momento que nos encontramos es en el proceso de preinscripción. Todos ustedes han tenido acceso, o la mayoría de ustedes han tenido acceso a un formulario de Google Forms que hemos enviado a sus correos electrónicos y compartido en los diferentes seminarios. Este formulario de preinscripción va a estar disponible para ustedes hasta el día 12 de octubre. Ahí ustedes nos manifiestan su interés en participar, nos dan alguna información básica y nos dicen cuáles son los 2 retos máximos en los que ustedes tuvieran o quisieran participar como posibles solucionadores. Luego de este proceso de preinscripción, iniciamos el proceso de inscripción que se realiza directamente por la plataforma de innovación abierta de la Universidad de Antioquia. Este será entre el 13 de octubre y el 20 de octubre. Todo este tiempo tendrán disponible la plataforma para postular su idea y ya les vamos a decir cuáles son los requisitos que deben tener para postular esta idea. Luego de la inscripción va a haber un periodo de postulación y clusterización de ideas. Luego, entre el 13 de octubre y el 20 de octubre también se realiza esta etapa. Luego habrá una selección de ideas entre el 21 de octubre y el 30 de octubre, y luego tendremos la conformación de equipos, de ser necesario, entre el 3 de noviembre y el 6 de septiembre. La etapa, como les decía, que más demanda tiempo es la etapa de perfeccionamiento, donde vamos a recibir también unas charlas formativas o unos webinars de formación en innovación abierta a cargo de Ruta N, y será entre el 9 de noviembre y el 8 de noviembre esta etapa. Luego habrá una valoración de soluciones por expertos y por algunos de los retantes y padrinos de los diferentes ejes temáticos, que se hará entre el 12 de enero y el 22 de enero, para luego seleccionar los finalistas y por último tener una premiación el día 9 de febrero de 2021. Entonces, vamos a compartir por el chat en este momento el link o el enlace para que se preinscriban las personas que no lo han hecho. Esta es más o menos la forma que tiene el formulario. Y recuerden que va a estar disponible solo hasta el 12 de octubre, ya que el 13 de octubre inicia la inscripción en la plataforma de la Universidad de Antioquia. Esta es la interfaz de la plataforma. Como les mencioné, van a recibir un enlace las personas que se han preinscrito como solucionadores para que puedan ingresar a la plataforma y comenzar a postular sus ideas a partir del 13 de octubre de este año. Luego viene una etapa que es simultánea a esa inscripción, que es la clusterización y postulación de ideas.
Como les mencionaba, hay 4 requisitos que debe llenar el solucionador o el potencial solucionador para poder postular su idea. Inicialmente, debe describirnos la oportunidad, problema o necesidad que se quiere aprovechar a resolver. Luego, tendremos que responder qué solución se plantea para ello en términos generales, cuál es la solución que usted como solucionador plantea, qué beneficios o quiénes se beneficiarán con esa implementación o con la implementación de la solución que usted está planteando y qué beneficios se percibirán de esa idea. Para esto habrá entonces un tiempo desde el 13 de octubre hasta el 20 de octubre. Luego, pues habrá un proceso de selección de ideas. En esta etapa, 2 expertos temáticos y un experto metodológico verifican que las ideas que estén postuladas cumplan con los requisitos o con los lineamientos que se plantearon en la etapa anterior. Así, entonces, quienes cumplan con los criterios mínimos pueden continuar a la otra parte del proceso. La conformación de equipos. En esta etapa, los solucionadores verifican que su idea continúe en el proceso y en caso de que usted tenga un equipo de trabajo, en este momento es donde se inscriben los otros miembros del equipo. La plataforma que vamos a utilizar permite que la postulación se haga individualmente, a pesar de que la persona trabaje con un equipo. Una persona de ese equipo postula la idea y luego de que esta idea pasa a la siguiente etapa es cuando esta persona inscribe los otros miembros de su equipo. Quienes, por ejemplo, no pasaron la idea, pero algunas otras ideas tienen puestos vacantes o perfiles que necesitan para poder completar su equipo, para solucionar, entonces pueden aplicar a estos vacantes y unirse a otros equipos. Esto se hará en el periodo de 3 a 6 de noviembre. Luego, la etapa de perfeccionamiento es la etapa que nos permite que las ideas se concreten y se valide la oportunidad, la problema y necesidad identificada, los involucrados, los usuarios y la solución mínimamente bajo el esquema de prototipo conceptual. En los términos de referencia que ustedes reciben en el documento tienen como una ampliación de todo esto que yo les estoy contando y tienen como la definición de los términos claves, el glosario y demás elementos que son necesarios para poder entender los términos de referencia de este proceso. Luego de eso, pues a través de la plataforma de innovación abierta se debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué necesidades se satisfacen directamente con la implementación de esta idea o el público que se beneficia de su implementación? ¿Cómo la idea resuelve el problema o atiende directamente las necesidades del público descrito? ¿Cómo la solución proporciona valor para el sistema de salud colombiano? ¿Cómo se beneficia el público descrito de manera tangible o intangible? ¿Quién es esencial para desarrollar esta idea? Definir claramente los roles y la contribución de cada uno de los miembros del equipo. ¿Qué se debería hacer para implementar esta idea y hacerla realidad? ¿Cuáles son las tareas, actividades, los responsables y los tiempos de ejecución? ¿Qué recursos o información se necesita para que esta idea sea un éxito o se pueda llevar a cabo de una forma viable y se puedan percibir esos beneficios esperados? Y si esta implementación requiere financiación. Si es así, si requerimos una financiación, ¿cuánto es? Identificar cuáles serían las posibles fuentes de financiación para que su idea se pueda llevar a la realidad. En esta etapa tenemos un entregable para las ideas, obviamente, que han cumplido con los mínimos durante todo el proceso y han logrado llegar hasta el perfeccionamiento, y es que cada equipo debe enviar un video de máximo 5 minutos explicando cuáles son las virtudes de su propuesta. Hablando del problema o necesidad, hablando de la propuesta de solución, los beneficiarios, los requerimientos para el desarrollo y la implementación. Este video debe ser cargado en YouTube o Vimeo y compartir el enlace del video a través de la plataforma de innovación abierta de la Universidad de Antioquia. Este video entonces lo van a revisar los diferentes expertos temáticos y evaluadores para poder seleccionar las ideas más acordes. Entonces, luego de que tenemos
la etapa de subir los videos y enviar el entregable final de la etapa de perfeccionamiento, tendremos un periodo desde el 12 de enero hasta el 22 de enero para que los evaluadores vean los videos y los califiquen de 1 a 5, teniendo en cuenta los criterios de deseabilidad, viabilidad, factibilidad, novedad, impacto y sostenibilidad. Teniendo en cuenta esos 6 criterios, los expertos van a dar una evaluación de 1 a 5 a cada una de estas alternativas. Y de esta manera se van a seleccionar los finalistas y, del proceso de Ideaton. Estos finalistas, esta selección de finalistas se hará entre el 25 de enero y el 5 de febrero para anunciar quiénes son los ganadores, el ganador general y los ganadores por eje temático el día 9 de febrero del 2021, que será el evento de premiación. Los eventos siguientes al evento actual son, como les mencionaba al iniciar el webinar, el día jueves 8 de octubre, también de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, tendremos un webinar que se denomina Búsqueda de información clave para estructurar la solución, a cargo de Catherine Gómez López. Luego de esto tendremos un espacio de interacción por la plataforma de innovación abierta de la Universidad de Antioquia. Desde el 8 de octubre hasta el 9 de noviembre no habrán eventos sincrónicos, pero sí tendremos todo el tiempo comunicación directa con los potenciales solucionadores a través de la plataforma de innovación abierta de la Universidad de Antioquia. Allí ustedes van a recibir mensajes, van a recibir recordatorios de las fechas límites para presentar las actividades, van a recibir también solución a algunas de sus preguntas o dudas a través de este proceso de co-creación. Y luego, el 9 de noviembre, tendremos otro encuentro sincrónico virtual que se llamará Prototipando tu solución, que va a estar a cargo de Ruta-M. Esto nos ayudará entonces a nutrir ese proceso de perfeccionamiento y que ustedes resuelvan algunas de sus inquietudes para poder realizar y entregar el video relativo a su propuesta de solución. Luego habrá el 1 de diciembre un espacio de validación que será estilo taller, donde también estarán invitados, y el evento próximo a este será el 9 de febrero, donde tendremos un evento de premiación. Este sería el enlace para diligenciar el formulario de preinscripción para quienes no lo han hecho. Ya lo compartimos con ustedes por el chat. Y como les hemos mencionado ya en diferentes espacios, tenemos una bolsa de premios de 80 millones de pesos, donde el primer puesto general de todo el proceso de co-creación se llevará 20 millones de pesos y habrá primer y segundo puesto por cada eje temático. Así, el primer puesto de cada eje temático tendrá un premio de 10 millones de pesos y el segundo puesto un premio de 5 millones de pesos. Además de los beneficios económicos o de los premios que trae la Ideaton, participar en este proceso nos trae otras ventajas, entre ellas conocer otros profesionales con intereses similares para hacer cooperaciones futuras, formación especializada en los ejes de trabajo de la Ideaton y en la metodología del proceso de co-creación de la Universidad de Antioquia, fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos próximos que ustedes quieran implementar, ser certificado si cumple con los requisitos de participación y presenta la fase final su alternativa de solución, y crear algunos vínculos y relacionamientos con los que serán nuestros retantes y padrinos, con la posibilidad de continuar con la red de trabajo o con la articulación. Como les mencionaba, los criterios de evaluación son deseabilidad, viabilidad, factibilidad, impacto, novedad y sostenibilidad. Para las diferentes alternativas, estos criterios de evaluación están mucho más detallados en los términos de referencia que ustedes recibieron. Les recuerdo que las personas que no los hayan recibido nos lo pueden solicitar por medio del chat de Zoom acá o por medio del correo electrónico del grupo de Economía de la Salud,
que es grupoges@uda.edu.co. Ahí nos pueden solicitar los términos de referencias, quienes no los tengan aún, y nosotros se los haremos llegar en la brevedad. Ahora, en el webinar de hoy, que es para la identificación del problema o necesidad a tratar, nos acompaña Sergio Andrés Pájaro, quien es estudiante de la maestría en Administración de la Universidad de Antioquia, administrador de empresas con énfasis en mercadeo y formación complementaria en habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo y emprendimiento, con amplia experiencia en más de 15 proyectos de consultoría organizacional en diversos sectores productivos, en áreas administrativas, de marketing y afines, y quien es asesor y docente de cátedra de la Universidad de Antioquia y algunos cursos de extensión de la misma universidad. También les compartimos en este momento el enlace para que quienes no lo hayan hecho se puedan inscribir al próximo webinar el día jueves 8 de octubre de 10 a 11:30 de la mañana, donde hablaremos de la búsqueda de información clave para estructurar la información. Nos pueden contactar a través de estas redes y quienes quieran tener información de la Ideaton y quienes no pudieron asistir a los seminarios de formación académica la semana anterior, pueden acceder a las grabaciones a través de la página www.afidro.org. Allí hay un espacio dispuesto para la Ideaton y estamos consignando las memorias de los eventos y los enlaces a las grabaciones de los seminarios académicos que tuvimos la semana anterior. Muchas gracias por la atención y vamos a escuchar a Sergio. Hola, Caterina. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien. Hola, Sergio. ¿Cómo va todo? Bueno, qué rico. Para mí es un gusto y es un placer estar con ustedes en esta mañana, acompañándolos en este seminario del día de hoy, donde estaremos hablando de un tema muy importante para la solución de esos retos que hemos planteado dentro de todo este universo de la Ideaton. Durante esta sesión voy a contar con el apoyo de un gran amigo de Johan Marín Valencia. También es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad y hemos preparado un espacio en el cual buscamos que esto sea un tanto interactivo, que realmente podamos aprender de una manera sencilla, de una manera muy conversada, lo que implica el desarrollo de la oportunidad, problema, necesidad, o como normalmente lo conocemos, que es OPN. Johan, ¿estás por ahí? Sergio, ¿qué tal? Y a todos los demás, un saludo muy especial. Muchas gracias por el espacio y bueno, espero, hombre, que se pueda generar una conversación alrededor de todo este tema, que si bien vos estás ahí súper con toda la información para compartir, y sería muy chévere que se genere pues como esa interacción y esa conversación. Sé que para hoy tienes preparado pues como contarle a todas estas personas que están aquí presentes acerca de lo que es oportunidad, necesidad y me recuerdas la otra. Problema. Y el problema, exacto. Entonces sería muy chévere pues que nos puedas dar como introducción a partir de eso y ya si van surgiendo preguntas se va generando ahí. Muy bien, perfecto. No, Johan, mira, es muy bacano y para todos es muy chévere que estemos aquí conectados con esta temática, pues porque justamente lo que busca la Ideatón es darle solución a unos retos que desde el sistema de salud y pensando en la sostenibilidad financiera hemos construido, hemos planteado y hemos identificado y sabemos que la articulación que podemos tener con todos los actores de la sociedad es clave para poder solucionar esto. Pero en realidad es bastante complejo dar una solución si no hemos entendido el problema. Y eso es lo que queremos tomar el día de hoy como referencia para empezar con toda esta parte de formación en cuanto a lo que es la co-creación y dar solución oportuna a todos estos retos. Voy por acá a iniciar pues como con compartir pantalla para que ustedes puedan ver bien la presentación que tenemos para el día de hoy.
Listo, creo que ahí la vemos bien, ¿cierto? Efectivamente, hombre. Sí. Listo, súper. Bueno, no, yo creo que Johan, en esta primera parte es importante que volvamos a hacer un poquito de énfasis en la importancia de esta ideatón. Realmente es un espacio donde, como lo mencioné hace algunos segundos, muchas personas podemos aunar esfuerzos, podemos vincularnos a solucionar estos retos y realmente podemos estar ahí como en sintonía por un objetivo puntual. Sabemos que la unión hace la fuerza y este es el espacio apropiado para hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos y como parte del equipo, como lo mencionaba Laura hace algunos instantes, como parte del equipo, creo que es bastante importante que hablemos del cronograma. ¿Sí? Aquí tenemos los eventos que vamos a tener a lo largo de la Ideatón. El día de hoy, 6 de octubre, estamos trabajando con la definición de la OPN, oportunidad, problema, de identificación de necesidades. El próximo jueves estaremos con búsqueda de información clave y digamos que tendremos otros espacios de formación donde invitamos a todas las personas, a todos los espectadores a este evento para que puedan estar conectados y podamos seguir con toda la ruta de formación y de desarrollo de esas ideas. Entonces, Johan, no sé, contame si te parece, vamos de una al grano. Hombre, de una. Apenas es el momento perfecto para que puedas contarnos acerca o sensibilizarnos más o generar más contexto acerca de estos conceptos para que todas estas personas que están aquí conectadas y que están también pensando en esa opción de ser parte de estos solucionadores puedan comprender más el concepto y de esta manera puedan tener pues como una información más clara al momento de poder dar solución a alguno de estos retos que se plantean, porque si bien entiendo, hay una serie de retos que ya están de cierta forma, se han planteado, pero muchas veces cuando nos plantean un reto, sobre todo en estos casos de emprendimiento, nos plantean ciertos retos, a veces vemos como que si ese simplemente fuera lo que nos dicen, pero hay otra información que no está escrita, que también es necesaria indagarla y conocerla para poder dar a profundidad o ir a profundidad con esta solución, conociendo pues como todos los escenarios o todo lo que implica acá conocer como el usuario y el problema como tal para poder dar esa solución. Así que darnos un poco más de claridad de estos conceptos para que todas estas personas también lo entiendan. Así es. Bueno, como lo vimos, hoy hablaremos de oportunidad, problema, necesidad. En el ecosistema del emprendimiento, en el ecosistema de la innovación, también lo conocemos básicamente como OPN. Entonces, para que en el momento que lo mencionemos más adelante en la presentación, sepamos que OPN justamente habla de oportunidad, problema, necesidad. Yo creo que no podemos iniciar esto sin citar al señor Albert Einstein. Es muy interesante la forma en la cual él plantea la solución a sus problemas y él nos muestra o le enseñaba a sus estudiantes algo bastante interesante. Él decía que si tengo un problema por resolver, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en la solución. Y justamente él planteaba esto porque tú lo mencionaste y fue bastante interesante, y es que nosotros debemos plantear estas soluciones de acuerdo a unos usuarios, de acuerdo a unas personas que van a estar involucradas y que van a ser los directos beneficiados con las soluciones que nosotros vamos a plantear. Pero en la medida que nosotros podemos entender toda la panorámica, podemos entender todo el contexto que engloba ese problema, esa necesidad, incluso en algunos casos lo podemos entender como dolores del cliente, ¿sí? Vamos a poder encontrar una solución que realmente apunte a eso que ellos están esperando o que durante tanto tiempo se han podido estar enfrentando. Como lo hemos visto, estos 8 retos que tenemos planteados buscan dar solución a algo a una problemática que es social y que a todos nosotros nos engloba. Y verlo desde esta perspectiva, desde cómo lo decía Albert Einstein, es bastante interesante porque aquí nos muestra la importancia, la real importancia de nosotros comprender todo el contexto de manera general
absolutamente todo lo que engloba esa problemática y a raíz de ahí buscar soluciones. Dado que nosotros en muchos casos, ¿sí? Me incluyo, en ocasiones también me ha sucedido, en muchos casos intentamos con una pequeña idea que nos tiran empezar a sacar soluciones, pero muchas veces esas soluciones se convierten en intentos fallidos porque no tomamos la precaución, no tomamos la conciencia de la importancia de conocer plenamente todo el contexto de la situación. Y además, esta primera parte también me gustaría hablar de algunos conceptos claves, algunos conceptos que van a ser útiles para todo lo que viene de aquí en adelante. El primer concepto, obviamente, es hablar de oportunidad, ¿sí? Son conceptos sencillos que los he tomado incluso del diccionario de la Real Academia de la Lengua. El diccionario nos dice que una oportunidad es una ocasión que es favorable y que es conveniente. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros encontramos un posible hueco, un posible espacio donde podemos dar una solución. Para completar, en un segundo momento, para aportar al concepto de OPN, tenemos problema, y el diccionario nos muestra que un problema es una proposición o una dificultad de una solución dudosa. ¿Sí? Cuando nos habla de un problema, es como pueden haber múltiples posibles soluciones, pero que aún nos genera alguna inquietud de si es la correcta o no. Y por último, necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistirse. Entonces, la combinación de estos tres elementos es lo que nos permite armar el concepto de OPN, oportunidad, problema y necesidad, pero algo que es bastante interesante es que las tres están unidas a través de una solución. Entonces, la solución a esos retos que nosotros vamos a plantear a lo largo de esta ideatón apuntan a solucionar, o bueno, a aprovechar una oportunidad, a identificar un problema y a aportar a su solución, o al mismo tiempo encontrar una necesidad en un conjunto de usuarios y también aportarlo. Y esa solución la vamos a entender como esa alternativa propuesta por el equipo emprendedor, por el equipo solucionador, en favor de un grupo de individuos. Entonces aquí hay algo que es bastante clave y bastante interesante, que es en favor de un grupo de individuos, en favor de la sociedad, en favor de los usuarios que durante tanto tiempo han estado encontrando o han estado viviendo algunas falencias en la prestación del servicio, pero que realmente a través de todo este proceso podremos tomar pues como todas esas acciones, todas esas opciones y darle funcionamiento. Listo, Sergio. Muchas gracias por esa introducción ahí. Sin embargo, considero que muchas veces para comprender los conceptos pueden existir, no sé, ejemplos. No sé si tengas algunos ejemplos que puedas como referenciarnos para que a partir de eso podamos entender más a profundidad estos tres conceptos que nos muestras. Total. Como tú lo mencionas, el tema de los ejemplos es clave, es fundamental. Y uno de los ejemplos que incluso muchos de los que estamos aquí conectados en esta mañana conocemos es el caso de Netflix. ¿Sí? Netflix es una plataforma que hoy se dedica a brindar soluciones de acceso vía streaming a contenido audiovisual. ¿Sí? Lo que son documentales, películas, ahí encontramos un contenido súper amplio. Pero cuando empezamos a analizar lo que sucedió con Netflix, de dónde surge, de dónde viene todo este mundo que hoy conocemos, este monstruo de empresa que hoy conocemos, encontramos que ellos identificaban una oportunidad en el mercado y era la adaptación tecnológica. Cómo en cierto momento la adaptación tecnológica empezaba a convertirse en un eje fundamental a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, y ahí lo que se buscaba era cómo poder aprovechar esas tecnologías y realmente convertirlas en función de brindar esos servicios audiovisuales. Entonces, ellos identifican la oportunidad, cómo se está dando un proceso de adaptación tecnológica a nivel mundial, y donde las personas están encontrando formas de migrar a esos espacios digitales. Netflix ve la oportunidad y miren algo muy particular, que Netflix primero lo habló con Blockbuster.
¿sí? Netflix primero lo habla con Blockbuster, le dice, venga, dejemos de lado los tacos de video, dejemos de lado el mundo físico y vamos al mundo digital. Blockbuster decide hacerse a un lado, incluso no les presta atención, pero vemos como una idea que surgió desde los creadores de Netflix, hoy se ha convertido en una solución a esos posibles problemas o necesidades que estaban identificando dentro de la sociedad. Hay otros ejemplos, ¿sí? Tenemos el caso de los batidos de McDonald's, la chocotera, ¿sí? De la Nacional de Chocolates. Tenemos Rappi, que también es un emprendimiento que muchos de nosotros conocemos, una empresa que hoy es grandísima y que hemos visto también cómo nace ante la necesidad de que muchas personas no quieren moverse de su casa. Algunas personas necesitan un servicio ágil, un servicio rápido mientras desarrollan otras funciones, y cómo Rappi encuentra una necesidad, encuentra un problema y empieza simplemente a enlazar ideas, a enlazar actores, a enlazar múltiples, eh, múltiples, no sé, actores, valga la redundancia, que se venían desempeñando en el mercado, y conforme a eso desarrollan una plataforma tecnológica que brinda una solución. Y hay otro caso que me causa bastante curiosidad, es un caso mexicano, una empresa que se llama Kavak, y ellos se enfocan en la distribución de vehículos seminuevos. Listo, no vehículos usados, sino vehículos seminuevos. Entonces, esto parte de cómo nosotros a nivel de mercado podemos encontrar algunos huecos, o incluso en investigación, muchos lo conocemos como brechas, ¿sí? Cómo encontramos algunas brechas que realmente nos van a permitir solucionar alguna problemática que haya en el mercado. ¿Me confirmas si me estás escuchando bien? Creo que tuve como un pequeño... Sergio, se iba como pronto perdiendo un poquito, pero bueno, no sé, ya no está, ya no apareces. ¿Te cayó el internet o qué? Listo, no, sí, sigo aquí, sino que no sé si será por la red o algo, que mejor decidí apagar la cámara un momento para confirmar. Ah, listo. A veces se siente pues como una interferencia ahí en el sonido. O no sé si solamente soy yo que lo escucho así. Si alguien más del equipo siente eso. Sergio, sí se escucha un poco intermitente. Mm, listo, todavía se escucha igual. Pero lo podemos seguir desarrollando. Me imagino que ya en un momento se puede organizar. Si no, pues te decimos. Listo, Sergio. Muchas gracias también por compartirnos estos casos. También este último que mencionas, Kavak, hace que como 15 días creo que se convirtió en un unicornio en México, y pues como un boom muy grande pues en México, porque los fundadores de Kavak creo que son venezolanos. Entonces había pues como ciertos comentarios alrededor de todo esto. Sin embargo, vieron una oportunidad muy grande ahí, pues vieron que esos vehículos que pues había un público que podía acceder a ellos a muy buenos precios como tal, que eran seminuevos, y a partir de eso crearon pues como algo muy interesante, que quizá muchas veces nosotros lo vemos como quizá muy normal, pero mira que se puede convertir en una gran idea, que cuántas personas no están vendiendo coches, pero esta gente lo que hizo fue como perfeccionar bastante su idea, darle un valor muy agregado, y a partir de eso pues como generar todo este movimiento en que las personas compran carros seminuevos. Ahora bien, sería muy interesante, Sergio, conocer algunas metodologías o procesos que las personas pueden comenzar a realizar, que a veces es necesario eso, pues como ruticas para entender y cómo ir identificando todo esto. Si nos puedes compartir acerca de eso. Sí, muy bien.
No, yo creo que ya teniendo todo ese concepto y viendo el caso de éxito, es bastante interesante empezar a analizar ya cómo abordar este tema de la oportunidad, problema, necesidad. Creo que incluso las personas que están aquí conectadas como espectadores, muchos de ellos tendrán esta inquietud y pues es también un objetivo de esta mañana poder encontrar cuál es esa metodología apropiada para darle solución a esas oportunidades, problemas, necesidades, incluso en algunos literarios lo denominan como dolores de los usuarios. Y bueno, pues les cuento que antes de pasar a los pasos, ¿sí? Como una serie de pasos que les preparé esta mañana, es importante entender que identificar y delimitar la oportunidad, problema o necesidad nos va a permitir encontrar la solución a un problema, una necesidad o un dolor del usuario. Pero miremos algo que es bastante interesante y es identificar y delimitar. No solamente se trata de pensar en algo que pueda estar sucediendo, algo que de pronto podamos haber identificado en el mercado, sino que es muy importante delimitarla, es decir, darle unos límites, darle unos lineamientos que permitan ser mucho más puntuales, mucho más específicos en cuanto a lo que las personas quieren, necesitan resolver. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo unos cuantos pasos justamente para esa identificación y delimitación. Todo comienza con ¿qué? Con informarse. Después de que nosotros nos informemos, vamos a identificar quiénes son los involucrados, ¿sí? Quiénes son aquellas personas o esos actores que están ahí relacionados con ese problema o necesidad que nosotros encontramos en el mercado. Identificar muy bien el problema, luego de esto priorizar, ¿sí? No solamente identificar uno, sino que podemos identificar varios, priorizarlos con unos criterios y finalmente hablamos de la delimitación. Entonces, en esta parte voy a ir ahondando un poco en cada uno de ellos, en informarse de los involucrados, en identificar, priorizar y en delimitar con el objetivo no solo de brindar comprensión desde el punto de vista teórico, sino que también sea posible, en la medida pues como de que el tiempo nos lo permita, brindar algunas herramientas que podemos utilizar justamente para la delimitación. Entonces, vamos a iniciar justamente con informarse. Y cuando hablamos de informarnos acerca de lo que está sucediendo, de dónde surge, es poder indagar acerca de conocimientos, experiencias, condiciones, situaciones que puedan estar viviendo nuestros usuarios o que incluso la podemos obtener de expertos, de personas que tengan mucho conocimiento dentro del sector. Incluso ya muchos de los asistentes que tenemos el día de hoy pudieron estar conectados la semana anterior con todos los webinars de contextualización que se estaban dando. Sí, tuvimos 4 webinars donde explicamos muy bien el contexto de cada una de las situaciones y del surgimiento de los retos. Y ahí vimos cómo expertos temáticos desde diferentes áreas del conocimiento, desde diferentes roles de actuación dentro del sistema de salud, pudieron compartirnos el origen de estas problemáticas. En este punto de informarse, uno de los elementos fundamentales y que se convierte en un factor imprescindible es la entrevista. ¿Sí? En una entrevista que no tiene que ser algo rígido, es una entrevista semiestructurada que nos va a dar la posibilidad no solamente de tener unas preguntas ya preestablecidas, sino que en la medida que vamos entendiendo el problema, entendiendo las situaciones de las personas a las cuales queremos impactar con esto, nos va a dar la posibilidad de incluso ir ahondando, de ir obteniendo más información acerca de lo que les ha estado sucediendo a ellos. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es súper importante que tengamos en cuenta, que lo primero es escuchar. Y digamos que en mis clases dentro de la universidad y digamos en muchos espacios de mi vida, acostumbro decir escuchar, pero escuchar bien. Sí, porque muchas veces nosotros acostumbramos
simplemente como oír, ¿sí? Brindar nuestros oídos para empezar a recibir información, pero no prestamos atención a los detalles. Entonces, escuchar bien es fundamental. En segundo lugar, observar. Observar es uno de los puntos que realmente también va a marcar la diferencia. Cuando yo desarrollo muy bien la observación, voy a poder obtener información clave y que tú lo mencionaste ahora. Es información que de una u otra forma no está visible o palpable. Y aquí siempre recuerdo el ejemplo del iceberg. ¿Sí? Normalmente acostumbramos ver la punta del iceberg, pero sabemos que a profundidad puede ser 2 o 3 o 4 veces más grande de lo que está en la superficie. Entonces, observar y escuchar muy bien nos va a dar la posibilidad. Y por último, es súper importante en este proceso de información investigar, ¿sí? Tener fuentes de información que sean útiles, que sean apropiadas, que sean fuentes confiables, obviamente. Entonces, yo creo que una de las principales fuentes confiables es acceder pues como a las personas que se ven afectadas por ese problema, por esa necesidad, y también lo hablaba ahorita el tema de los expertos. Entonces, con estos tres elementos podemos desarrollar una muy buena información. Incluso el próximo webinar, que no se lo pueden perder, donde tendremos a Caterine Gómez como nuestra conferencista. Ella va a estar hablando acerca de búsqueda de información, ¿sí? Entonces ahí tendremos un espacio donde podremos adquirir herramientas y conceptos que nos va a permitir desarrollar a profundidad este tema de información. Luego de informarnos, es súper importante pensar desde el punto de vista de los involucrados. Sí, digamos que ese es el término que normalmente trabajamos cuando estamos hablando de una OPN, una oportunidad, problema o necesidad. Y aquí pensamos en quiénes son los usuarios potenciales que están involucrados justamente con esa oportunidad, problema o necesidad. Y al mismo tiempo nos invita a pensar en qué relación tienen, cuál es la relación o de qué manera se ven ellos afectados. Y aquí es súper importante que pensemos desde dos perspectivas. En primer lugar, desde las personas o grupos, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas o justamente esos grupos de personas que van a estar involucrados en este tema de la OPN? Pero también lo pensemos desde el punto de vista de las organizaciones e instituciones que también están involucradas. Entonces, aquí es muy importante que luego de informarnos empecemos a pensar quiénes son esos actores que hoy están inmersos dentro del sistema de salud y que puedan estar involucrados, sea directa o indirectamente, con esa situación que estamos planteando, que nosotros hemos encontrado. Algo que es importante mencionar es que nosotros normalmente trabajamos en esta primera etapa de identificación bajo hipótesis. Entonces nosotros como solucionadores de esos retos, lo que buscamos es generar una hipótesis que luego la vamos a empezar a validar en el mercado, que eso incluso lo vamos a ver en unos instantes. Luego de que ya sabemos, nos hemos informado, sabemos quiénes son los involucrados y su relación, es clave identificar. Y aquí en identificar lo que buscamos es saber cuál es el problema, necesidad o dolor que tienen los usuarios potenciales. Y aquí hay tres preguntas que son fundamentales. ¿Dónde? ¿Sí? Es decir, ¿en qué espacio se presenta? ¿Cuándo? Aquí estamos hablando de una variable tiempo, ¿sí? ¿En qué momentos se presenta esa posible problemática o se puede encontrar esa oportunidad? Y el por qué es intentar encontrar, o mejor dicho, darle una explicación lo más lógica posible con el sustento apropiado de por qué se está generando esto dentro del sistema de salud. Entonces, ¿dónde, cuándo y por qué? Son tres preguntas fundamentales que tenemos que hacernos cuando buscamos identificar plenamente el problema, la necesidad o el dolor de esos usuarios potenciales. Si nosotros vamos a identificar, entonces lo primero que vamos a hacer es enlistar los posibles OPN, ¿sí? Los posibles oportunidades, problemas y necesidades que podamos encontrar. Y luego de que hacemos esa lista, vamos a describirlos.
Vamos a tomarnos un tiempo, unos minutos, para empezar a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Porque esa descripción nos va a dar la posibilidad de comprender y entender muy bien la problemática que estamos tratando. Entonces, recordemos la frase con la que empezamos este espacio, donde hablábamos de cómo Albert Einstein tomaba sus problemas, los analizaba durante 55 minutos para darle solución en 5. Entonces, vemos cómo es importante enlistarlos y describirlos para generar una comprensión completa, una comprensión holística de todo lo que es nuestra oportunidad, problema, necesidad. Ya nos informamos, ya encontramos los involucrados, ya identificamos unos posibles oportunidades, problemas o necesidades. Llegamos al momento de priorizar. ¿Listo? Priorizar. Aquí es fundamental que nosotros encontremos cuáles son los 3 principales problemas, oportunidades o necesidades que puedan estar mucho más relacionados. En el caso nuestro, venga, ¿cuáles son esas posibles oportunidades, problemas o necesidades que encontramos para cada uno de los retos? Tenemos 8 retos y digamos que en el cual nosotros querramos involucrarnos y queramos darle solución, vamos a identificar cuáles son esas 3 posibles alternativas que vamos a encontrar. Y luego de que encontramos las 3 principales, con estas 3 empezamos a buscar cuáles son los posibles problemas asociados. Y esto es clave. Mira, Johan, que esto es muy clave y para todas las personas que están conectados, porque en muchas ocasiones, cuando no nos detenemos a encontrar los problemas asociados, empezamos a obviar algunas otras problemáticas que puedan desencadenarse cuando le damos solución a uno de ellos o en su defecto cuando no lo abordamos como un problema general, sino como algo particular. Entonces, ya lo he mencionado, es importante que nosotros entendamos que esta es una situación que nos compete a todos nosotros como actores del ecosistema de la innovación, como sociedad civil, como grupos de investigación, como organizaciones. Entonces, darle solución no solo a un único problema, sino tener la posibilidad de dar solución a otros problemas que puedan estar asociados va a ser fundamental, fundamental. Entonces, miren cómo llevamos una ruta, algo secuencial, pero bastante lógica y bastante interesante. Informarse, encontrar los involucrados, luego identificar, ¿sí?, cuáles son esas posibles OPN, luego de identificarlas todas, las priorizo, y después de priorizarlas, delimitar. Y aquí en delimitar es donde entra el grueso de este asunto, porque la delimitación es la que a nosotros nos va a dar el eje fundamental para ahí sí poder proponer una solución clave. Cuando hablamos de delimitar, estamos pensando en cuáles son las causas y los efectos que están asociados a los problemas que identificaste. Aquí nosotros en la delimitación estamos ya pensando justamente en causas y problemas. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, lo fundamental es eso, pensar desde esta lógica. Pensar desde la lógica de las causas y desde la lógica de problemas, de efectos, perdón, ¿sí? Causas y efectos. Ese problema pueda estar generando. Listo, Sergio. Muy pertinente todo esto que nos compartes. No sé, bueno, ya acá abordamos pues como una serie de pasos. Te pregunto si existen algunas herramientas que pudieras recomendar, porque sé que pueden existir diferentes metodologías como para lograr esto, o herramientas para que se, pues como esa delimitación no se dé. Claro que sí. Justamente aquí tengo unas cuantas herramientas, que algunas de ellas las he trabajado mucho más en profundidad y creo que las personas que están aquí conectadas también las han escuchado, las han visto, las han trabajado en sus entornos. Pero hoy es una invitación para que las utilicemos en función de la OPN, en función de darle solución a estos retos que tenemos planteados dentro de la Ideatón. Entonces,
Una primera herramienta, justamente para delimitar la OPN, es muy conocida, yo creo que por todos, y es el árbol de problemas. El árbol de problemas justamente toma esta estructura, esta es una herramienta gráfica que ofrece una visión global de cuáles son las causas que han generado un problema y los efectos correspondientes. Entonces, normalmente, cuando hablamos de una herramienta gráfica es porque lo construimos en la parte del tronco, ¿sí? En la parte del tronco acostumbramos ubicar el problema, en una parte inferior las causas, y aquí pensamos desde la lógica de las raíces, cuáles son las raíces que están originando ese problema o que lo están sosteniendo, y en la parte superior pensamos en los efectos. Entonces, ¿cuál es ese aspecto visible o ese aspecto que ya hoy se está reflejando dentro del sistema de salud colombiano? En este caso, que es lo que nos convoca. Esta herramienta es súper útil, es muy sencilla, es una herramienta que muchos de nosotros la conocemos, pero vamos a ver otras, algunas adicionales que podemos trabajar. Una de ellas, el Jobs to be Done, es una herramienta que nos permite entender lo siguiente. Y aquí hay un elemento que está relacionado con otra de mis áreas en las cuales me desenvuelvo, y es el mercadeo. En el mercadeo nosotros trabajamos bajo una lógica de la co-creación, que es justamente lo que hablamos aquí en la Ideatón. La semana pasada, hace 2 semanitas más o menos, que tuvimos la intervención de Jorge Santos del ecosistema innovador, específicamente de Ruta N, él nos hablaba de la importancia de aunar esfuerzos y trabajar de manera co-creada. Entonces, aquí nosotros encontramos que los clientes, en nuestro caso los usuarios, no pagan por productos o servicios, sino por lo que estos hacen por ellos. Es decir, cuáles son las tareas que esos productos o servicios le van a ayudar a resolver a esas personas. Entonces, nosotros normalmente tenemos múltiples tareas en el día a día. Entonces, entender esas tareas que tú y yo podamos tener, o que las personas que están aquí conectadas puedan tener en su día a día, también va a ser una fuente de inspiración para delimitar la OPN. Entonces, aquí pensamos en tareas principales, ¿sí? ¿Cuáles son esas tareas que sí o sí debemos desarrollar en el día a día que puedan estar relacionadas con esa oportunidad, problema, necesidad? Tareas funcionales, ¿sí? Entonces aquí hablamos de, venga, yo tengo que aplicar algún conocimiento, tengo que aplicar algún concepto, necesito realmente desempeñarme en algo particular. Entonces, si yo necesito desempeñarme en ello, pues, ¿cuáles pueden ser esas tareas y cómo puedo encontrar ahí una posible solución? Tareas emocionales. En muchas ocasiones hay sentimientos de por medio, en muchas situaciones empezamos a vivir por tema de sensación, percepción, sentimientos. Entonces, hay tareas emocionales que también incluso podemos empezar a solucionar, y tareas sociales que están relacionadas con el relacionamiento, ¿sí? Entonces, incluso en nuestros retos hablamos de sistemas de información, cómo proponer múltiples soluciones que nos permitan tener una interacción entre los diferentes actores del ecosistema, del sistema de salud en Colombia. Entonces, esas tareas sociales, ¿sí?, que nos permiten interrelacionarnos, nos permiten tener interacciones con otras personas, ahí también podemos encontrar una fuente de inspiración, ¿sí? Otra herramienta, esa es una herramienta que hace poco la conozco, pero ya tuve la posibilidad de aplicarla y también es útil. Es una herramienta que, digamos, en un lenguaje muy coloquial la llamaríamos 5W más 2H, pero es una herramienta que parte justamente desde siete ítems que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de poder seleccionar un problema y priorizar los esfuerzos luego de aplicar esos 7 cuestionamientos. ¿Listo? Entonces yo selecciono el problema, los enlisto y me hago ciertas preguntas. ¿Cuáles son esos interrogantes? Un qué, un cuándo, un dónde, quién, cómo, cuántos, es decir, magnitud, por qué, lo que hablábamos ahorita de las causas, y prioridades. ¿Listo? Entonces, como yo empiezo a darle prioridades a esos problemas que estoy enlistando.
Entonces, aquí vemos que esta es otra herramienta que es súper útil. Hago un listadito, que incluso lo veíamos anteriormente en listar, y al momento de priorizar lo puedo hacer con esta herramienta sin ningún problema. Adicionalmente, es una herramienta muy básica, pero que es súper útil. ¿Sí? Justamente cuando la conocía, me pareció que es demasiado sencilla, pero demasiado potente. O sea, es como esa dualidad, porque consiste en, como su nombre lo dice, plantearnos 5 porqués. 5 porqués. Es una herramienta que lo que busca desarrollar es encontrar la causa raíz de un problema. Entonces aquí lo que hacemos es preguntarnos 5 veces de manera consecutiva por qué es así o por qué sucede. Listo, entonces, ejemplo, no sé, Johan, acabaste de tomar agua, ¿por qué? Tengo sed y tenía los labios secos. Tenías sed y los labios secos, ¿por qué sucede esto? Quizá no he humectado bien los labios, entonces me da esa sensación de sequedad. Sensación de sequedad, ¿y por qué? ¿Por qué crees que pasa? Que no tengo el chapstick acá cerca, El chapstick, ¿y por qué? que lo dejé en la alcoba y está en el segundo piso y estoy en el tercero, entonces no me dio tiempo de ir por él. Y finalmente, ¿por qué crees que pasó eso? Creería yo que no, de pronto el afán no hizo que tuviera los implementos acá cercanos que necesitaba. Muy bien, entonces mira que es un ejemplo, algo práctico, algo sencillo, pero que nos permite encontrar la causa raíz. Ahí ya nosotros entendemos que acabas de tomar agua no necesariamente porque tuvieras sed, sino porque tenías una sensación de sequedad generada por la ausencia de chapstick, porque como estamos aquí hace algunos minutos haciendo pruebas y estábamos conectados incluso antes de que llegaran las personas para que esto se desarrollara de la mejor forma posible, pues no alcanzaste a tenerlo ahí a la mano. Y entonces mira cómo nos permite llegar a la causa raíz, nos permite llegar hasta lo profundo de una situación. Y esta herramienta es súper útil para delimitar la OPN. Y hay otra que también es súper conocida, y la conocemos como la espina de pescado, ¿sí? Pero digamos que también en algunos momentos la podemos conocer como Ishikawa. Es una herramienta gráfica. Aquí también buscamos dar una visión global de las posibles causas que han generado el problema y obviamente cuáles son los efectos que puedan estar ahí relacionados. Entonces, en este caso, digamos, intentamos mostrarlo gráficamente también y toma esta formita de espina de pescado porque en la cabecita o en la parte derecha podríamos ubicar el problema y hacia arriba y hacia abajo, en esa línea horizontal, vamos a empezar a ubicar las causas. Entonces toma justamente esa estructura. Obviamente, pues es como un sentido figurado, porque es como lo más similar a lo que podríamos tomarlo, podríamos llamarlo, pero esta es como la forma gráfica que toma luego de desarrollar la herramienta. Creo que estas son unas herramientas claves, fundamentales y son herramientas creo que bastante útiles que como les decía, algunos de nosotros ya las hemos encontrado, ya las conocemos y otras pues es importante que las empecemos a desarrollar. Pero mira, Johan, antes de que continuemos, quiero contarles algo. Ahorita veíamos 5 pasos, pero les cuento que esos son 5 pasos iniciales. Hablábamos de informarse, involucrados, identificar, priorizar y delimitar. Pero, además de esto, cuando ya nosotros hemos delimitado muy bien nuestra OPN, ¿sabes qué es muy importante? Validarlo. Porque a veces pasamos esto por alto. ¿Y qué es validar? ¿O a qué nos podemos enfocar en este sentido, a realmente hacer un proceso de iteración, ¿sí? Un proceso en el cual vamos a ir a esas personas que están allá afuera, con las que empezamos a encontrar esa OPN y vamos a verificar la veracidad de las hipótesis que nosotros generamos. Nosotros vamos a resolver 3 interrogantes sencillos y básicos. ¿Cuál fue nuestra hipótesis inicial? ¿Cómo se desarrolló la experimentación? Entonces aquí me puedo valer
nuevamente de la entrevista, ¿sí? O puedo incluso utilizar otros espacios, otras herramientas. Una de ellas también son los grupos focales. Me puedo apoyar en talleres de co-creación, donde yo voy a poder interactuar con esas personas para que me digan si lo que yo estoy pensando, si lo que yo estoy planeando dentro de mi oportunidad, problema o necesidad realmente se está dando de forma correcta o si es lo que verdaderamente yo identifiqué. Y al mismo tiempo, ¿qué conclusiones yo podría sacar de ello? Porque cuando yo valido y me doy cuenta si realmente es o si por el contrario no es lo que yo estoy identificando, pues yo voy a poder sacar conclusiones si tengo que devolverme en el proceso o si puedo continuar. Y dentro de esa validación hay dos momentos adicionales que son claves, son extremadamente fundamentales y que a veces los pasamos por alto. Uno de ellos, la documentación. Y documentar es llevar registro de la información obtenida durante todas esas interacciones. Entonces recuerden que por allá estábamos hablando de que íbamos a buscar, ¿sí? Simplemente el proceso inicial de búsqueda, yo debo dejar documentación de eso. Entonces, aquí me valgo de grabaciones de audio, de video, de fotografías, diarios de campo, transcripciones, bases de datos. Empiezo a construir un pool de información que va a ser útil para yo poder concluir, para yo poder continuar con este proceso. Hay conclusiones, Johan, y para todos nuestros espectadores, que si realmente nosotros no las escribimos en el momento adecuado, en el momento que aparecen, que surgen, realmente va a ser complejo después recordarla. Sí, creo que a ti te ha pasado, creo que a las personas que están conectadas también les ha pasado que muchas veces estamos preocupados por algo, nos surge la idea en el momento que es y si no la escribimos, ya nos acostamos a dormir y por la mañana eso se pierde, ¿sí? No aparece, es como los sueños. Hay días que nos despertamos, intentamos recordar y volvemos a lo que soñamos, pero si por el contrario nos despertamos y decidimos seguir durmiendo, así sean 5 minutos más, se hace totalmente difuso, ¿sí? Así mismo funciona. Esta documentación es la que nos va a servir a nosotros como soporte. Soporte, esa palabra es fundamental en este punto. Y por último, y este sí es literalmente el último de nuestros pasos, unos que son cositas adicionales, es una fase de aprendizaje. Y aquí en aprendizaje, el reto es poder encontrar justamente las lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Entonces aquí yo analizo si el equipo solucionador puede continuar a una siguiente etapa o si por el contrario se deben desarrollar medidas correctivas. Listo, entonces aquí vemos, cuando yo ya empiezo a tomar todo lo que yo hice hacia atrás, cuando yo me senté a investigar, cuando yo me senté a hacer el proceso de priorización de una forma juiciosa, cuando luego ya yo documento toda la información, la analizo, saco conclusiones, aquí es donde yo puedo definir, venga, no, realmente el proceso fue muy bien hecho, fue un proceso que estuvo muy bien validado con las personas en el mercado, con nuestros usuarios, y eso es lo que me va a permitir a mí poder seguir avanzando en la OPN. Si yo no hago muy bien el proceso, si me salto algo, es muy probable que cometa errores. Entonces, esta es una sesión y esto justamente lo preparaba con el objetivo de que esos retos puedan ser solucionados de forma correcta y que todas las personas que están aquí conectadas y quienes van a ver posteriormente esta grabación puedan realmente comprender la importancia de lo que es una OPN y cuáles son esas soluciones que sí o sí tienen que darse, esos procesos que sí o sí tienen que darse para que nosotros podamos literalmente poder impactar como se debe el sistema de salud y aportar a la sostenibilidad. Muchas gracias, Sergio. Mencionas algo de que cuando alguien se puede saltar alguno de estos pasos puede, digamos, llegar al fracaso.
No sé si tengas algún ejemplo así rápido, un ejemplo corto que nos puedas compartir como de alguna empresa que de pronto omitió alguno de estos pasos y se fue pues como abajo. Y antes de que nos respondas, también invito a todas las personas que están aquí conectadas, si tienen dudas, preguntas, este es el momento perfecto para hacerlo, para que el equipo de Ideatum pueda darle una respuesta pertinente a cada una de estas. Sí, Sí, así es. Ya tenemos algunas preguntas y les queremos contar a todos que el micrófono va a estar habilitado para quienes quieran hablar. Entonces, listo. para que ellos también puedan intervenir. Listo. Perfecto, perfecto. Entonces, Sergio, así, súper rápido, la misión que te encargo para que las personas también se referencien de estos casos y ahí sí pasamos a las preguntas. Muy bien. Johan, ve, casos hay muchos, hay demasiados. Incluso, pues, si nosotros analizamos estadísticas desde el punto de vista del emprendimiento, Colombia es uno de los países que mayor tasa de emprendimiento tiene a nivel Latinoamérica y me atrevería a decir que a nivel mundial. En Colombia a diario surgen ideas, a diario surgen empresas, pero como te decía ahora y como les explicaba ahora, muchas veces lo hacemos de una forma muy experimental, de una forma en la cual nos surge una idea y no, listo, vamos al ruedo y empecemos a mirar cómo nos va. Entonces, esto es algo que no solamente le pasa a las pequeñas empresas, también pasa en las grandes empresas. Entonces, hay unos casos, hay uno que es muy conocido, súper conocido, y es el caso Kodak. Como Kodak decidió conservar su línea de negocio de rollos, ¿sí? Ese era su verdadero core, su verdadero núcleo de negocio, seguir produciendo rollos cuando la tendencia, cuando el mercado, cuando la necesidad, la oportunidad, todas sus soluciones tenían que estar enfocadas a la adopción de nuevas tecnologías. En ese momento, Kodak supo, se enteró e identificó que realmente las tendencias estaban yendo hacia el punto de vista de fotografía digital, pero ellos lo vieron como algo loco, como algo ilógico y no quisieron aprovecharlo. Y vemos cómo Kodak hoy, después de ser la principal empresa a nivel mundial en el campo de la fotografía, ha perdido tanto valor justamente por no adaptarse a las tendencias, por no haber hecho un proceso de análisis e identificar una verdadera oportunidad. Hay otro caso que me pareció muy curioso cuando estaba aprendiendo sobre él, y es de Mattel con las tradicionales muñecas Barbie. ¿Sí? Sabemos que las muñecas Barbie eh, todo el tiempo las hemos conocido como un juguete que es un tanto de lujo y que al mismo tiempo muestra un estereotipo muy esbelto de una modelo, pero cuando llegó a China, cuando Mattel fue a China, hizo una inversión inmensa, una inversión grandísima. Creo que construyó un edificio como de 6 pisos para hacer el lanzamiento de sus muñecas. Pero cuando llegaron al país y empezaron a abrir las tiendas, vieron que la aceptación no era tan amplia. Empezaron a consultar, empezaron a indagar y se dieron cuenta que es que las niñas, específicamente en China, no querían tener una muñeca sexy, una muñeca como un estereotipo así de modelo, sino una muñeca que fuera adorable. Entonces, en ese caso, vemos cómo si hubieran preguntado eso antes, hubiese sido más fácil para ellos identificarlo y no hacer esa inversión tan grande. ¿Sí? Entonces, vemos cómo. Miren que en el caso de Kodak hubo un caso de tendencia, un caso de mercado, un caso de un nuevo desarrollo que de manera articulada a mí me generó o a ellos les generaba una oportunidad. En este caso, vemos cómo se plantea desde un punto de vista de necesidad. ¿Sí? Las niñas necesitaban sus muñecas, pero necesitaban algo distinto a lo que Mattel quería en su momento aportarles con las Barbie. Y otro caso que me pareció también bastante impactante es eso fue, si no estoy mal, como en la década de los 90, si mi memoria no me falla, es en la década de los 90, cuando Coca-Cola decidió lanzar la New Coke. Entonces ahí se estaban enfrentando
a una competencia directa y una competencia fuerte con Pepsi. Entonces ellos dicen, no, venga, esto está muy fuerte, vamos a lanzar un nuevo sabor, e incluso lo vendieron como el sabor más, el mejor sabor en la historia, era el gran nuevo sabor, decían que era un sabor mejor que nunca. Y algo que me pareció incluso bastante curioso fue que cuando hicieron las pruebas, ellos fueron las pruebas, pues el sabor de la nueva Coca-Cola iba a superaba las expectativas de las personas, ¿sí? A ojos cerrados. Pero cuando ya llegaron e hicieron el lanzamiento, o sea, fue literalmente algo que no impactó, porque ahí ya las personas del común, las personas en general encontraron tanta diferencia en el sabor y obviamente, pues Pepsi teniendo también un sabor en su competencia bastante similar, que a la final no tuvo aceptación. Entonces vemos ahí cómo si nosotros no hacemos realmente este tipo de cosas, aún podemos incluso nosotros mismos de una forma indirecta seguir aportando a a los problemas que hoy identificamos en cuanto a la sostenibilidad del sistema de salud. Entonces, en la medida que nosotros hagamos bien el proceso, vamos a poder impactar fuertemente en este sentido. Sergio, Sí, señor. vamos a habilitar el micrófono a Liliana Ramírez, quien tiene una pregunta muy interesante a propósito de las distintas fuentes que se pueden emplear. Adelante, Liliana. Muy bien. Gracias. Sí, no, cuando estaba oyendo la presentación en cuanto a la recolección de datos para la formulación de la pregunta, teniendo en cuenta que de pronto no hay mucho tiempo de hoy a cuando vamos a formular la pregunta o el problema, mi pregunta es si se puede basar en datos bibliográficos como artículos científicos, etcétera, en esta formulación de pregunta o formulación de problema. Liliana, ¿de dónde nos habla? Gotemburgo, Suecia. Ok, es colombiana, radicada en Gotemburgo, muy bien. Súper. Liliana, muchas gracias por estar aquí conectada con nosotros y tu pregunta es súper importante. Como les mencionaba ahora, pues, obviamente hago la cuña para mi amiga Caterine. Ella nos va a estar hablando el jueves acerca de esta búsqueda de información. Pero como tú lo mencionas, en este momento y en este punto, toda la información que nosotros podamos recolectar va a ser útil, ¿sí? Siempre y cuando obviamente esté relacionada con nuestra oportunidad, problema, necesidad o con el reto que tú quieras resolver. En este orden de ideas, como lo mencionaba ahora, nosotros en este tema de la OPN lo que generamos es una hipótesis. Y esa hipótesis nosotros la empezamos a alimentar a través de bases de datos, la alimentamos con fuentes secundarias, la alimentamos con bibliografía, la alimentamos incluso con entrevistas a expertos, con entrevistas a personas que hayan estado inmersas en esa problemática. Y luego el eje central está no tanto en cómo yo logro tomar esa información, acumularla, procesarla, sino también cómo yo empiezo a interactuar con los diferentes actores de una manera sencilla, de una manera corta, no tiene que ser algo de gran envergadura, pero que me permita ir validando si lo que yo estoy construyendo realmente si aporta y apunta a lo que quiero solucionar. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Ahora Lidia Utría, que si no estoy mal, nos habla desde el Pacífico colombiano. ¿Puede presentarse y plantear su interrogante, por favor, Lidia? Abre su micrófono, Lidia. Profe, Lidia ya no está conectada. No, a mí me parece bien. ¿Sí? Sí, yo la subí para habilitar el micrófono, ya es ella quien debe abrir. Pero mientras le damos la pregunta que ella había escrito en el chat. Bueno, ahora sí no está Lidia. Sí, no me aparece conectada. Ella pregunta, mi iniciativa va enfocada básicamente a la fuga de recursos por corrupción. En la corrupción se está perdiendo los billones que el mismo sistema necesita para ejecutar los programas que no se ejecutan.
¿Qué tan viable sería esta iniciativa a nivel de corrupción? Listo. En este punto, y abordándolo desde justamente la oportunidad, problema, necesidad, algo que nosotros debemos desmitificar, incluso más adelantico, creo que también lo hablaremos, es importante que nosotros dejemos de lado cualquier tipo de sesgos. En este punto, nosotros debemos entender que cualquier idea puede dar solución. Y en muchas ocasiones, nosotros estamos acostumbrados a generar como un juicio antes de proponer las iniciativas. Entonces, antes de yo decirle a Lidia y a las personas que están aquí conectadas, su idea es buena o su idea es mala, les invito trabajemos sobre la idea, construyamos y hagamos el proceso de construcción y delimitación de la oportunidad, problema y necesidad, y cuando ya nos estemos enfrentando a la solución para este punto que Lidia nos menciona, que es la corrupción, ahí empezamos a validar qué tan viable empieza a ser. Yo opinaría ahí, Sergio, para complementar, que lo importante con la Ideatón es identificar una idea concreta que, enmarcada en la problemática de la corrupción, ayude a resolver un posible riesgo hecho de corrupción con una plataforma tecnológica, con un proceso nuevo, yo qué sé, que definitivamente ayude, porque partimos de esa idea. Si se ataca la corrupción, se liberan recursos. Pero eso es fácil en el discurso. Lo que necesitamos es el hecho concreto, la herramienta, el proceso, cuál va a ser la innovación que proponemos para atacar la corrupción. Así es. Muchas gracias, profe Jairo, ahí por la precisión. No sé si hay alguna otra pregunta. Lidia, ya volvió Lidia. Hola, Adelante, Lidia. Sí, Lidia. hola, ¿me están escuchando? Sí, señora. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, Lidia. ¿Usted qué tal? Usted muy juiciosa en toda la idea, Tom. Ay, sí, es que me llama mucho la atención y me gusta trabajar todos estos temas. Pues, rapidito me presento, ¿no? Yo soy enfermera especialista, con más experiencia en el sector público, privado, administrativo en salud, con más de 12 años de experiencia, ¿no? Gerente del Hospital del Charco Nariño, gerente del Hospital de Huachucal, gerente de la Clínica Madre Teresa en Popayán, pues ha sido básicamente esa línea mi experiencia. La parte de la pregunta que les hacía sobre corrupción, yo tengo una idea súper novedosa para acabar con eso. Que ustedes no se imaginan la cantidad de recursos que se están, de billones, se pierden en salud. ¿Y por qué se los digo? Pues por conocimiento, ¿no? No hay un control. Los hospitales no tienen un control. Realmente no existe un control y Dios quiera que mi idea va básicamente a ese control estricto para el manejo de recursos públicos, que haya una conexión con el ADRE. Si ustedes analizan de los hospitales públicos que están en Colombia, observen que el 80% están en riesgo financiero. Y si ustedes observan los giros directos, no coincide por qué deben de estar en riesgo cuando los giros directos que reciben pueden tener hasta superávit. Entonces, yo diría que este espacio de la Ideatón, lo felicito, déjenme felicitarlo, es un espacio donde podemos plantear esa idea, esa iniciativa que estoy segura que les va a causar impacto. No hay que cambiar la norma, no hay que inventarse decretos ni leyes, pero es una forma que se está trabajando articuladamente con el ADRE y los bancos, se puede acabar la corrupción en el sector salud. Cuando les digo se puede es porque ya he hecho estudios, he tomado una muestra, hice un ejercicio con unos 3 municipios
les tengo bases de datos, cuántos recursos les ingresa anual y cada día van peores. Y por ahí yo tengo hospitales que le entran 10.000 millones de pesos mensuales, hospital de primer nivel. Entonces, déjenme nuevamente felicitarlos y aquí estoy con ustedes y por eso he estado muy puntualito con la Ideatón. No me he perdido nada con la Ideatón. Sí, Porque Lidia, eso he visto. Mil gracias, mil gracias. Yo creo que las felicitaciones van a ser para usted en la medida en que avance en el desarrollo de la idea. Sin duda, discúlpeme, empleo su nombre, tenemos que lidiar con la corrupción, de manera que este tipo de iniciativas, lo importante es su reto, es llevarlo a una idea concreta, que de verdad, como la que usted está planteando, tendrá todo el tiempo para eso, buscar posibles aliados, que se concreten una propuesta para implementar en el país. Así que estamos en el mejor momento para ello, Lidia. Muchas gracias. gracias a ustedes, muy amables. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta o damos cierre aquí a lo que tenía preparado para ustedes. Muy importante con todo lo que viene pasando en este ejercicio, que los que están asistiendo en este instante logren capturar o pensar quiénes están con ideas, así como nos dice Lidia y como Liliana nos cuenta que está interesada en conocer esta iniciativa, porque la ideación y los temas de innovación es eso, es unir intereses, unir motivos y obviamente esto plasmarlo como nos han enseñado el día de hoy en una propuesta que esté limitada, que nos permita obviamente entender a quién es que la vamos a dirigir. En ese sentido, Robinson, podemos escuchar a Carlos López. Puede abrir su micrófono, Carlos, y plantear su pregunta que la veo muy a tono con lo que están planteando Sergio y Johan. Buenos días. Muchas Estamos, gracias Carlos, buenos días. muchas gracias por el espacio. Está muy interesante y además muy atractiva la propuesta y el ejercicio pues, del proyecto. No, mi pregunta va en dos sentidos. Es que en mi experiencia en estos temas he detectado en los ejercicios pues, después de que se desarrolló el proceso de identificación del problema, asuntos relativos a que a veces se confunde un problema con un síntoma o con un dato. Por ejemplo, se toma un indicador y entonces en el asunto de cierre de brechas se asume que la diferencia entre el estado deseado y el estado real o actual de un indicador es el problema. Y después de que se botó tiempo en el diseño pues, de la solución, se da cuenta el equipo que finalmente no era el problema, sino un síntoma y se perdió el tiempo allí. Ese es un punto. El otro punto es que hay, digamos que, situaciones en las que no es claro si el evento que uno quiere enfrentar en la idea es el problema, es la causa o es el efecto. Y a veces los equipos del diseño necesitan un empujón en cuanto a la definición de cuál es el problema central, cuál es la causa y cuál es el efecto, porque eso es una línea causal que puede prestarse para confusiones y como usted redacte el problema o conciba el problema, también va a conseguir la solución. Entonces es un poco, la pregunta va en esa vía. Carlos, ¿de dónde nos habla? Carlos, ¿dónde se encuentra? Profe, no escuché. ¿Me repite? Carlos, ¿dónde se encuentra usted? Estoy aquí en la ciudad de Medellín. Ok, bueno. Muy bien. Carlos, qué bacano que nos estás hablando de esto. Es bastante importante volver como a estos conceptos. En primer lugar, yo creo que debemos dividirlo en dos. ¿Sí? En un primer momento nos hablabas de lo que es el problema y el síntoma, y justamente esa línea es muy difusa, pero esa línea difusa se resuelve como con lo que tú estabas planteando en el segundo momento, y es poder realmente comprender
de una manera casi que exagerada el problema, entender la situación, entender el contexto, e incluso en la medida que se van desarrollando las herramientas o las actividades que yo les estaba compartiendo, se va a ir perdiendo cada vez más esa línea, ¿sí? Se va a ir acotando cada vez más el problema, y a raíz de ese problema, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Creo que una de las herramientas que es súper potente, incluso la aplicamos ahorita de una forma súper rápida y súper ágil, fue la herramienta de los 5 porqués, porque ahí encontramos causa raíz y encontramos problemas reales. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero problema a esa necesidad que se está presentando, o a ese reto que nosotros estamos planteando? Entonces, o sea, desde Ideaton nosotros estamos brindando todas las herramientas para que ustedes puedan tener justamente ese empujoncito, y en la medida que estemos en la etapa de perfeccionamiento, ahí también desarrollaremos otros espacios y otras rutas metodológicas que permitirán seguir delimitando. Entonces, justamente este primer espacio es para que ya tengamos un panorama de cara a la postulación de esas ideas, que está muy cerca a la fecha, ¿sí? Pero también que en la medida que vayamos avanzando el proceso, les vamos a ir entregando más información y más herramientas y más elementos para que esa línea esté súper clara entre las soluciones que ustedes quieran plantear. Sergio. Hola. Ya sería chévere pasar a lo último que tú nos traías, para que vamos ya concluyendo. De una, vamos para esa. Entonces, bueno, les cuento. Aquí lo último, ya para que vayamos cerrando, obviamente son algunos tipsitos, ¿sí? Como esos truquitos que dice uno coloquialmente y que nos pueden servir mucho, pero esos más que tips son como recomendaciones y aspectos que debemos tener en cuenta. Lo primero es evitar los sesgos. Esto es fundamental. Evitar los sesgos implica no sacar conclusiones apresuradas. A veces caemos en esos errores, o a veces creemos que en muchas ocasiones, por estar incluso inmersos dentro de los problemas o dentro de las situaciones, nos conocemos todo su contexto. Entonces, a veces eso nos lleva a tener pensamientos incluso errados o concepciones erradas, porque ahí estaríamos partiendo de nuestra experiencia y de lo que nosotros hemos vivido, y no abordándolo a nivel general, a nivel sistema. ¿Sí? Entonces, entendamos que esto es a nivel sistema, es a nivel de sostenibilidad de la salud colombiana. Entonces, los sesgos debemos evitarlos. Pensar por qué no se han solucionado. Esto es fundamental. Pensar por qué no se han solucionado también me lleva a mí a buscar qué otras soluciones se han propuesto en momentos anteriores para atacar esa necesidad, ese problema que se ha presentado. Entonces, pensar desde esta lógica, pensar desde la lógica, venga, yo tengo una solución, pero ¿por qué de pronto no se ha solucionado? Me dará a mí también otras herramientas útiles para desarrollar mi idea. Desarrollar empatía con los usuarios. Venga, esto es casi que un truquito, un tip, una recomendación, un consejo. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, voy a poder entender su situación, desde cómo la vive, cómo la experimenta, cómo la siente, absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de desarrollar empatía, es incluso yo poder vivir en el día a día cómo vive la otra persona, pensar cómo piensa la otra persona, cómo piensan los usuarios del sistema de salud, y tomarlos a ellos como los fundamentales dentro de todo este proceso. Y finalmente, no olvidar la magnitud. Los problemas pueden tener también, incluso estamos relacionados con lo que decía Carlos ahora, los problemas, desde esa lógica de problemas, síntomas, causas, efectos, también tienen magnitudes. Entonces, hay algunos que pueden ser mucho más grandes que otros. Y cuando yo pienso desde el punto de vista de la magnitud, también me lleva a pensar o identificar qué tan pertinente puede ser la solución que yo pueda entregar, si realmente cumple con los criterios, que incluso algunos de ellos los planteamos aquí en la Ideaton, que sea realmente deseable, que sea factible, que sea viable, que cuente con los elementos y los recursos para que sea una solución que pueda implementarse realmente. ¿Sí? Entonces, son 4 tipsitos, 4 consejitos pequeñitos, pero que nos van a permitir desarrollar muy bien todo este proceso.
Y listo, yo creo que aquí ya hemos finalizado con esta parte. Entonces, Johan, no sé cuál sea nuestro siguiente punto dentro de la sesión de hoy. Sergio, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Muy agradecido contigo por clarificarnos tanto. De seguro a todas las personas que se conectaron, muchos de esos conceptos le clarificaron bastante su enfoque y la forma en que pueden abordar esos temas y también cómo poder animarse también a proponer este tipo de soluciones. Quisiera aquí, en este ratico, conversar un poco con Paula Naranjo, quien nos va a compartir acerca de algún proceso que ella vivió en este sentido, de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y Paula, ella es administradora de empresas de información, egresada de la Escuela de Liderazgo de Emprendimiento G-Líderes como tal. Actualmente es consultora y líder de proyectos de Growing Lab, laboratorio de crecimiento empresarial, y ha participado en procesos de innovación con la unidad. En estos tiempos de COVID-19 hicieron pues como unos retos, propusieron ciertas soluciones, entonces tiene bastante que compartirnos acerca de esa experiencia que ella vivió, y también hizo parte del Diplomado de Gestores de Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que, Paula, bienvenida, un gusto tenerte por aquí. Hola, Johan, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción. Muy buenos días para todos. Y gracias por la invitación, obviamente. Listo, Paula. Quisiéramos aquí que nos cuentes en forma así rápida cómo fue tu proceso en todo esto que viviste en meses pasados, que si bien sé que estuviste participando en este proceso de COVID-19 y hiciste una propuesta de solución, que fuiste la ganadora. Entonces sería muy chévere que nos puedas como contextualizar con eso, ilustrar un poco más, y a partir de eso pues como que te voy generando algunas preguntas para clarificar. Listo. Dale, muchas gracias. Bueno, el ganador fue la idea Padrinos de Arroba. El que planteó la idea se llama Julián Andrés Loaiza. Como ven, pues, de acuerdo a lo que nos compartió precisamente ahorita el profe Sergio, lo que han hablado pues durante las formaciones, hay todo un proceso. Entonces, yo me uní al equipo en la fase de conformación de equipos. Nosotros teníamos la posibilidad, bueno, me uní al proceso en calidad de experta y en temas económicos, administrativos. Y durante el proceso, pues había que generar una serie de comentarios a las ideas que ya estaban planteadas, ayudar a que esas ideas se fueran al perfeccionamiento o a mejorar. Entonces ahí se utilizaron una serie de metodologías que ahorita les contaré un poquito. Pero básicamente Julián lo que hizo fue planteó su idea y las personas que nos unimos al equipo pues ayudamos a completar esa idea como de manera muy integral. Entonces yo, por ejemplo, desde la parte económica, y otro compañero desde ámbitos técnicos y otra persona como en una de las líneas en las que se propone. No sé si quieres, te puedo compartir pantalla, que lo tenía pues como algo preparado. Dale. Bueno, entonces, primero, súper felicitarlos porque están interesados en este tema y porque no solo en ese sentido, sino que cuando tenemos un reto de frente y tenemos metodologías y herramientas, el resultado es totalmente diferente. Entonces es como qué rico que estén buscando aprender y encontrar mejores metodologías y procesos que les puedan ayudar a llevar esas ideas a una estructura mucho mejor. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue pues todo el proceso que plantearon ahorita anteriormente, pero nos enfocamos muchísimo en la herramienta que precisamente mencionó el profe. Les explico por qué. Yo tuve la oportunidad de conocer esta herramienta ya en un proceso anterior, de algunos años trabajé precisamente como un docente de la Facultad de Microbiología en temas de energías renovables.
estábamos tratando de prototipar un producto para obtención de energías renovables. Entonces, me sirvió muchísimo porque ya la conocía, entonces les propuse al equipo que trabajáramos con esta metodología acompañada de otras y el equipo fue súper receptivo. Segundo, ahorita les voy a contar un poquito más de cómo se desarrolló la metodología. Las ideas, en cuanto a ideas y soluciones. Cuando estén en el proceso, que es súper importante, todas las ideas son válidas, pero cuando ya estén planteando soluciones, a las soluciones hay que generarles ya un proceso distinto, que lo que nosotros hicimos fue evaluar y seleccionar ideas. Entonces se le da como un valor a las ideas y ya empezamos a seleccionar puntualmente 3 de las que mencionaba ahorita el proceso. Y ya después de ahí la parte de prototipar es como una recomendación y es pensar en con la menor cantidad de recursos posibles, cuáles son los mayores beneficios que yo puedo darle a esos usuarios que tienen el dolor. Y finalmente, validar ese prototipo. Tú puedes validar con una pregunta, tú puedes validar con un dibujo, tú puedes validar con una maqueta. O sea, piensa cuál es el menor costo que puedes tener para validar con ese usuario. Porque a veces nosotros tenemos una idea, creemos algo, estamos súper convencidos, encontramos de hecho información que pueda validar lo que creemos, pero cuando vamos donde estos usuarios encontramos que era totalmente diferente. Entonces es muy importante estar pivotando y estar validando con ellos. Bueno, yo conozco pues varias herramientas, puntualmente también pues algunas de las que el profe mencionaba, y esta herramienta me gusta mucho porque tú puedes utilizar lenguaje muy básico y lo puede entender cualquier persona. Entonces, y te puedes generar preguntas, que las preguntas para mí son como ese detonante de las ideas o de que tu cerebro se ponga en marcha a generar procesos que pueden ayudarte muchísimo y al equipo con el que estás trabajando. De los 5 por qué destaco que sale una necesidad puntual para cada uno de los por qué. Nosotros, ¿qué hicimos? Estábamos solucionando el reto puntualmente de educación a distancia. Nos preguntaban cómo proponíamos solucionar el reto de educación a distancia. Nosotros realizamos una matriz en la cual identificamos cada uno de los problemas, seleccionábamos un porqué para cada uno, entonces como es secuencial, surge un problema, cómo podemos garantizar la continuidad de la formación a todos los estudiantes de la universidad de manera apropiada, oportuna y efectiva mientras se supera la contingencia. Es muy importante tener en cuenta toda la descripción del problema que nos están planteando y generar pues esos por qué, como lo mencionaban ahorita. Hay soluciones, entonces como les digo, sale una necesidad puntual, pero para esa necesidad puntual sale una solución. Esa solución se convierte en un reto para nosotros, los que estamos participando, los que estamos buscando ese proyecto. Y ese reto se convierte finalmente en una oportunidad y puede ser un negocio. Nosotros planteamos una solución y tenemos que decir cómo vamos a solucionar esa solución, cómo vamos a llevar a cabo esa solución. Se los coloco así de esta manera porque para cada una, para el por qué 1, para el por qué 2, para el por qué 3, 4 y 5, es muy importante sacar cada una de esas necesidades que surgen y las posibles soluciones. De acá el hallazgo más importante de nosotros fueron 2. El primero, que el problema era mixto. ¿Qué quería decir eso? Que con darle computadores a las personas nosotros no íbamos a solucionar el problema. Teníamos que tener en cuenta otras cosas. Que no solo era un componente tecnológico, sino que también había un componente afectivo, un componente relacional, que era muy importante también tener en cuenta. Y el segundo aspecto muy importante fue que de esos 5 por qué que identificamos, de esos 5 necesidades que identificamos, habían unas que no nos correspondían, digamos que a nosotros solucionar, sino que habían otros actores implicados como aliados, stakeholders, que podían entrar a solucionar eso por nosotros y nosotros nos podíamos centrar en lo que éramos fuertes, ya que el equipo contaba con un ingeniero en sistemas, un experto en sistemas de información geográfica, una docente con experiencia en temas de voluntariado, por lo que les comento de que tenía un componente afectivo y social,
y yo pues en la parte como económica y de consultoría. Entonces, entramos a dar valores, a valorizar, como les mencionaba ahorita, y encontramos que había uno de los porqués que nosotros no íbamos a enfocarnos ahí, que era la parte de los equipos, porque nosotros estábamos con un componente mucho más fuerte en la parte de conectividad y el aspecto relacional, y nos enfocamos ahí y ahí desarrollamos la propuesta básica de valores. Como para no alargarme ya mucho, entonces les voy a comentar unas ideas clave respecto al proceso que viví con este equipo. El liderazgo es clave a la hora de que ustedes conformen sus equipos. Es muy importante que hayan líderes seguidores, pero también que hayan líderes jardineros, que es el que surte, promueve, entrega, ayuda a que las ideas fluyan. Es muy importante cuando estamos generando ideas, no decirle a los otros que no, sino antes promover cómo. Si tú no entiendes cómo la persona puede llevar a cabo lo que está proponiendo, no le digas que no, dile cómo puedes llevarlo a cabo, cómo crees que podrías llevarlo a cabo, o ayúdale a pensar en qué otras opciones podrían haber. Esto ayuda muchísimo a la creación, y esos espacios de co-creación de equipos son muy importantes. La plataforma tiene pues ciertas características, ustedes la van a explorar, pero es muy importante generar conversación, tanto con su equipo como con los otros equipos, como con las personas que van a estar ayudándolos. Pregunten, no se queden con las dudas, pregunten muchísimo. Otro aspecto es la parte de la empatía, y es desarrollar empatía con los usuarios. Una cosa son los clientes, nosotros pues, en temas empresariales los llamamos clientes y usuarios. Los usuarios son las personas que tienen el dolor, que tienen la dolencia y a los que se les necesita solucionar la necesidad puntual. Y que si es un producto el que estamos diseñando, un servicio, finalmente son los que lo van a utilizar. Clientes pueden ser varios, pueden ser personas que les interese que les solucionemos el problema a los usuarios. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más común que vemos siempre es el de los pañales. El usuario es el bebé, pero los clientes son los papás. Entonces es como empezar a pensar en eso, porque a veces nos enfocamos en los clientes y nos damos cuenta que el dolor del cliente pues, es diferente al del usuario. Entonces hay que identificar este tipo de cosas. Los aliados, como les mencionaba ahorita, nos dijo por qué identificamos uno que nuestros aliados podían solucionar y nosotros nos podíamos enfocar más en eso. Y bueno, lo que les mencionaba al inicio de la parte del equipo, conformen equipos, pues que se promueva mucho esta interacción, ese networking, ese compartir y ese conversar, porque esa es la parte más nutrida de este tipo de procesos. Aprender de los otros y también permitir que nuestro conocimiento salga no solamente en las líneas de saber, porque por ejemplo nosotros teníamos unas líneas de saber, pero habíamos trabajado en otros aspectos. Entonces, en esos aspectos que habíamos trabajado, de alguna manera le podían aportar a lo que estábamos haciendo. De hecho, uno de los integrantes hizo aportes en temas de él como estudiante, entrando a validar lo que estábamos proponiendo. Entonces, como que nosotros le decíamos, mira, puede ser así, y él decía, pues identificó uno de los porqués que era súper importante, que era el tema de que los estudiantes no solo no se están conectando porque no tienen conectividad, sino porque no saben hacerlo, no entienden el mundo digital, les cuesta trabajo conectarse de manera emocional con la pantalla y con el docente, les hacen falta sus compañeros, entonces esa parte nos ayuda a desarrollar ese proceso. Entonces ya no sé si tienes alguna otra pregunta. Listo, Paula, muchas gracias por compartirnos toda esta información tan pertinente. Te hago una pregunta para generarme más contexto. Es decir, ustedes pudieron vivenciar todo este proceso. ¿Ahora qué? ¿Ya implementaron o en qué etapa están como tal? Bueno, después pues terminamos todo el proceso que mencionaron ahorita, nos tocó ver el video, nos tocó todo. Estamos ya en el proceso de elaboración del proyecto como tal y de networking con las instancias pues, que tienen que ver con este proceso. En ese proceso estamos. Ha sido un proceso muy bonito porque la universidad como tal ha sido muy receptiva con lo que hicimos. También el equipo se mueve, entonces Julián, por ejemplo, bueno, Julián va a estar el jueves para que de pronto quienes quieran escucharlo también. Entonces también como que ha estado como buscando dónde
puede encontrar o recibir apoyo para el proyecto. Entonces tenemos trabajito, pero sí estamos trabajando con ejecutar el proyecto. Estamos trabajando puntualmente en el desarrollo de la prueba piloto. Perfecto. Muchas gracias, Paula, entonces, por todo esto que nos compartes. Felicitaciones a ustedes. Esperamos pues que les vaya supremamente bien con la implementación, ya con este proyecto piloto, como lo mencionas, para que lo que se plantearon en un inicio, esa solución como tal, pueda efectivamente traer esa solución como tal. Acá dejas tú los contactos, las redes y el correo a las personas por si quieren de pronto profundizar un poco más y indagar un poco más cuando ya estén en esa etapa de solución, para que profundicen en esa experiencia que vivió Paula. Muchas gracias, Paula. Y también muchas gracias a todos los demás que se conectaron, a Sergio, que nos compartió toda esta información. No sé si desde el equipo de Ideaton haya alguna información que quieran mencionar ya para finalizar. Johan, muchas gracias a ti también por la moderación, por habernos acompañado en el evento, a Paula, a Sergio, muchas gracias por todos los comentarios tan valiosos que creo que nos van a servir mucho para estos potenciales solucionadores que nos van a ver. Ya con esto damos por finalizado el webinar. Los invitamos a que nos acompañen en el webinar el próximo 8 de octubre, el jueves, a la misma hora, de 10 a 11:30 de la mañana, donde hablaremos entonces de esa búsqueda de información clave para que ustedes puedan hacer su propuesta de solución. Si tienen alguna inquietud, comentario, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico grupoges@udea.edu.co. Y Mateo, el comunicador del evento, les ha estado compartiendo por el chat la página de AFIDRO, el enlace para inscribirse al seminario próximo. Entonces, quienes no lo han visto pueden consultar ahí y les agradecemos nuevamente por haber asistido.